Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Te mereces otra lectura bonus, mi querido Tauro, ¿vale? No sé por qué tenía esa necesidad. Mira que solamente te entrego solamente una lectura bonus, pero tengo esa necesidad de entregártelo ahora. Muy bien, Tauro. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Antes de empezar, Tauro, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Muy bien, mi querido bisonte. Una de las imágenes, Tauro, que yo he visto con el cuenco de cuarzo, es como si dentro de una cueva hay un águila, ¿vale? Y esa águila está viendo lo que es el amanecer, como que el sol empieza lo que es a salir en el horizonte, mi querido bisonte. Siento, mi querido Tauro, que muchos de vosotros posiblemente están buscando la verdad, ¿vale? Pero no es que a lo mejor de repente tú me digas, Richard, la verdad de mi pareja, si me está engañando, me está mintiendo. No, quizás para un grupo puede ser, pero la energía que yo siento, cariño, es como que tú dices, ¿cuál es mi verdad? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué es lo que todavía me falta vivir? ¿Por qué tengo que estar lidiando con esta situación? ¿Acaso de repente estoy pagando algo? ¿O es que simplemente es algo que el universo me quiere enseñar, bisonte? Siento, Tauro, que tú ya no quieres como complicarte la vida. Siento que muchos de ustedes están buscando su paz, su armonía. Y no solamente paz de una forma individual, sino también quieres la paz de tu familia, de tu entorno, de tus hijos, de una persona que quizás de repente en estos momentos está teniendo algún tipo de problema. Tú necesitas paz, necesitas armonía, necesitas el bien de los demás, Tauro. Yo lo que siento, Tauro, posiblemente después de haber remado tanto, cariño, para poder salir de un tormento, porque tu vida no ha sido fácil, Tauro. Ha tenido que pasar algo para poder llegar a esta conclusión. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Por qué me toca vivir esto? Es porque, bisonte, vosotros posiblemente han pasado por algo muy fuerte o están pasando por algo muy fuerte, o de repente, Tauro, ha pasado algo que te está haciendo ver la vida con otras luces. A lo mejor de repente muchos de vosotros están empezando lo que es una relación, muchos de vosotros sois padres, sois abuelos, o muchos de ustedes, Tauro, simplemente te has encontrado contigo mismo, has hecho un retiro, pero algo ha pasado. Algo ha pasado para que tú estés en estos momentos filosofando, meditando, pensando, mi querido bisonte. Siento, bisonte, que esto que te está pasando, Tauro, esta energía, esta buena vibra que muchos de vosotros van a empezar a sentir o ya están en ello,
te va a llevar, Tauro, a que atraigas muchas personas que también piensan igual que tú, bisonte. Como dice en esa frase, Tauro, el dinero trae más dinero, la felicidad trae más felicidad, las desgracias atraen más desgracias. Tú empiezas a traer cariño con tu energía, bisonte. El otro mensaje, Tauro, posiblemente como tú ya estás en este despertar, como que tú ya no te quieres complicar la vida, Tauro. Yo siento, Tauro, que muchas personas van a querer estar más tiempo contigo. Muchas personas de repente se van a acercar a tu vida, te van a pedir consejos, vas a quedar con amigos, con amigas, te vas a encontrar de repente con tu ex, te vas a encontrar con personas con las cuales no había contacto o necesitas estar en unión, bisonte, de tus amigos, de tu familia, de tus hijos. Necesitas paz, armonía, bisonte. Me encanta, Tauro, me encanta. La otra imagen que yo he visto, Tauro, te he visto con una ropa muy deportiva, pero que está cerca del mar, de la playa, pero tú no estás dentro del agua, ¿vale? Entonces, estás pisando lo que es tierra, tu elemento, Tauro. Entonces, como es tu elemento, muchos de vosotros están apostando por un cambio, muchos de vosotros están apostando por ustedes mismos, muchos de vosotros han pisado tierra. A lo mejor estabas ilusionado, ilusionada, a lo mejor de repente estabas detrás de una persona, esta persona pues simplemente no se aclaraba y tú me dices, Richard, no puedo continuar así. Tú has decidido avanzar, tú has decidido pasar página, tú has decidido luchar por aquellos que realmente valen la pena, por tu familia, por tus hijos, por tus ideales, por tus sueños, Tauro. Pero el agua del mar sale y te persigue, bisonte. Es como si hubiera lo que es un tsunami, un maremoto, cariño. Y esa agua te quiere abrazar. Esa agua te quiere prácticamente jalar a su elemento, que es el agua. Elemento agua, cariño. Y el elemento agua, mi querido bisonte, representa los sentimientos. A lo mejor tú has decidido ya cerrar un capítulo de tu vida porque necesitas hacer un cambio y es cuando ellos ahora se ponen en contacto contigo, ahora simplemente les interesas más o preguntas cómo estás. Cuando tú en estos momentos estás flipando, estás alucinando. ¿Por qué aparece ahora cuando yo ya no quiero nada? Cuando yo ya tengo otros objetivos, cuando yo ya estoy conociendo a otra persona. ¿Qué es lo que pretende? ¿Por qué aparece para desestabilizar lo que con tanto esfuerzo me ha costado lograr, que es mi paz, mi tranquilidad? Esa energía ahora se da cuenta que tú eres especial, o se va a dar cuenta. Esto mayormente pasa, Tauro, cuando nosotros encontramos la paz, encontramos la armonía. Cuando uno encuentra seguridad en uno mismo, bisonte, todo regresa a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el universo entiende de que tú quieres lo mejor para ti. Todo regresa a nuestras vidas, mi querido bisonte. Vamos a ver, Tauro, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido bisonte. Carta guía, carta consejo para mi querido bisonte. Me olvidé de prender las luces. Ya lo voy a prender, ¿vale? Carta guía, carta consejo para mi querido bisonte. Me sale lo que es la carta del diablo. No tienes por qué asustarte, Tauro. No. La carta del diablo en este caso, cariño, nos hablan como consejo la pasión que tú vas a poner a las cosas, la pasión que tú vas a poner a la vida, a tus proyectos, a tu sueño, bisonte. La carta del diablo. La carta del diablo también aparece cuando, o la energía, por decirlo así. Cuando tú, un ejemplo, supongamos tú estás en una barca, en un crucero, Tauro, te has ido de vacaciones y por X motivo ese crucero pues simplemente naufraga o se hunde, no encuentro la palabra, no sé cómo pronunciarlo. Entonces, bisonte, tú estás en ese momento intentándote salvar, estás desesperado, desesperada, intentando encontrar algo para mantenerte a flote.
bisonte. Y hay muchas personas que también están buscando una madera para ponerse a flote. ¿Tú has visto la película de Titanic? Cuando la gente está desesperado y hay alguien que está intentando nadar y va uno prácticamente le hunde la cabeza porque quiere mantenerse a flote. Eso es cuando sale la ley de la supervivencia. ¿Vale? Entonces, ahí se puede decir que también aparece la energía del diablo, porque estás pensando en ti. Pero eso es como una ley de supervivencia. Ahí aparece esa energía, esa fuerza, en la cual tú dices, no, esta persona me va a arrastrar en su desgracia. Esta persona no es trigo limpio. Esta persona no va a cambiar. Entonces voy a apostar por mí. Voy a hacer algo para que las cosas cambien. Estás pensando en ti. Primero tú, segundo tú, tercero tú, cariño. Y esto no tiene por qué ser malo. Esto simplemente es la ley de la supervivencia. Tú te has dado cuenta que si tú continúas con él o con ella, vas a naufragar. Esa es la palabra. Vas a naufragar. Te vas a hundir, Tauro. Entonces tú te quieres rescatar. Por eso que te sale la carta del diablo. Ahora es cuando tú estás pensando más en ti, en los tuyos, en las personas que realmente valen la pena, mi querido bisonte. Es esto. Vamos a continuar. Puede ser que muchos de vosotros también están lidiando con un Escorpio o sientes una conexión pasional con alguien. Vamos a ver más cartas que más me dicen. Dependiendo de las cartas que me sale ahora, bisonte, puede tener muchos mensajes. Vamos a ver, Tauro. Vamos a ver, bisonte. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Si tú te das cuenta, Tauro, aquí hay un personaje, mira, y parece la misma escena de Titanic. Aquí hay un náufrago, mira, aquí hay un náufrago. Esta persona está encima de una madera. Esta persona, cariño, es una sirena. Tranquilamente, ¿para qué necesita estar en flote si su elemento es el agua? No se va a ahogar. No se va a ahogar, cariño. Pero sin embargo, este personaje, que es una sirena, no permite que este hombre se pose encima de la madera y al final naufraga. Naufraga, mi querido bisonte. ¿Qué me quiere decir Tauro? Para muchos de vosotros, Tauro, hay una persona que se acerca a tu vida porque le conviene, ¿vale? Porque le conviene. Esta persona, cariño, posiblemente se comunica otra vez contigo porque necesita algo de ustedes, porque a lo mejor de repente, cariño, necesita estar contigo lo que es en la parte pasional, porque nadie lo hace caso, también puede ser el caso, cariño, porque sabe de repente que contigo puede llegar lejos, porque sabe que tú eres una persona leal, porque sabe que tú eres una persona trabajador, trabajadora, una persona que le puede abrir un abanico de oportunidades, sabe esto, ¿vale? Con esto no digo, Tauro, que no tenga una pasión por ti, porque tenemos la carta del diablo, pero esta persona, si hacemos un balance, un equilibrio, es más por interés propio, bisonte. Entonces, si tú en este momento, vamos a suponer, lo vamos a llevar al tema del amor, luego en el proyecto. Vamos a suponer, Tauro, que tú en estos momentos estás conociendo a una persona y tú te preguntas, ¿cuáles son sus intenciones de él o de ella? Las intenciones de esta persona, cariño, por el momento, es pasarlo bien, es disfrutar, inclusive tener algo íntimo contigo. Luego, con el tiempo, como dice en esa frase aquí, en mi querida España, cariño, el roce hace el cariño. Con el tiempo esta persona se puede acostumbrar, con el tiempo esta persona se puede enamorar. Pero por el momento te necesita a su lado, la cual no tiene por qué ser malo. Si esta situación, mi querido bisonte, lo llevamos en el trabajo, en el proyecto. Richard, este amigo me ha hablado de un proyecto, me dice que me va a apoyar, me va a dar lo que es una oportunidad. Hay una frase que dicen en mi querido Perú, no es amor al chancho, sino al chicharrón. No es amor al cerdo, sino al chicharrón. Esta persona, cariño, te habla de ese proyecto, de ese sueño, porque sabe que tú tienes potencial, bisonte. Porque sabe, cariño, de que tú vas a sacar adelante esa empresa, ese negocio o ese proyecto que tengan en mente. Tú tienes potencial, mi querido bisonte. Por eso que se pone en contacto, por eso que te busca. Entonces,
Yo lo que siento, Tauro, que tú estás brillando con luz propia. Yo lo que siento, Bisonte, que tú estás prácticamente en otro level. Eso es lo que está pasando, mi querido Bisonte. Lo que está pasando, Tauro, es que tú estás brillando con luz propia, Bisonte. Tú estás empezando a traer la suerte, la bendición. Mi querido Tauro, todo el mundo va a sentir buena vibra contigo, buena energía contigo. Por eso que todos regresan, por eso que todos te ofrecen una oportunidad, proyecto, amor, relación, etcétera, etcétera. Inclusive puede ser buen consejero o consejera, mi querido Bisonte, ¿vale? O a lo mejor, Tauro, puede ser que tú eres una persona que está ayudando a los demás. Puede ser que tú seas una persona comunicador, comunicadora. A lo mejor inclusive de repente eres un youtuber. ¿Quién puede ser, cariño? Un youtuber que ayuda a la persona a encontrar su camino. También puede ser el caso. O eres un psicólogo, una psicóloga, un doctor, una persona que va a ayudar a alguien también. Siento, Tauro, que es como que un rayito de luz te estuviera iluminando, Bisonte, para que tú puedas ayudar lo que es al mundo. Siento esto, ¿vale? Y esto implica que muchas personas se van a acercar a tu vida, mi querido Tauro. Esto implica. Muy bien. Vamos a ver, Tauro. Voy a cambiar de carta. Vamos a ver, Bisonte, ¿qué me quiere decir el tarot TV Series? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Bisonte. Tenemos lo que es la carta del colgado o del caído, ¿vale? Vamos a ver, cariño. Si tú te das cuenta, mi querido Bisonte, aquí este hombre está cayendo prácticamente de un edificio muy alto, Tauro. En estos momentos, Tauro, siento que muchos de vosotros me dicen, Richard, tengo miedo, tengo temores, porque siento que las cosas no van a salir como yo esperaba. Siento que alguien me deja, siento que alguien puede ser que te deje como pareja, como también posiblemente te deja lo que es en el aire con un proyecto, ¿vale? Porque hay una caída, aquí hay una caída, Tauro. Pero Bisonte, tú estás lidiando con luz propia. Bisonte, nada te va a afectar. Aunque tú sientas que vas a tocar fondo, nada te va a afectar, Bisonte. Esta carta puede ser también, cariño, quizás para tu entorno, pero vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del 7 de oros, mi querido Tauro. Hay una persona, Tauro, que está teniendo problemas económicos y posiblemente esa persona se va a poner en contacto contigo para ver si tú le puedes echar la mano. Aquí tú tienes que tomar una decisión, mi querido Tauro, ¿vale? Aquí tienes que tomar una decisión. La carta del caballero de copas, Bisonte. El otro mensaje también, mi querido Tauro, sorpresa, cariño, sorpresa, no cabe duda que va a ser prácticamente un tsunami de emociones, Tauro. Muchos de vosotros, mi querido Bisonte, están teniendo problemas económicos, ¿vale? O de repente no está dando el dinero como tú esperabas. Puede ser el caso. Va a venir una oportunidad, pero no de tu zona de confort. No, de tu zona de confort no. Va a venir una oportunidad posiblemente del extranjero, o de repente tú vas a tener que trabajar, cariño, vía online. ¿Por qué no? A lo mejor la empresa, como ejemplo, está en Estados Unidos, tú estás en Latinoamérica y te ofrecen la oportunidad de trabajar vía online. Esto se puede hacer, Bisonte. O muchos de vosotros, Tauro, van a tener que asociarse con personas que a lo mejor están en el extranjero, vas a trabajar vía online o de repente vas a hacer un viaje, Bisonte. Un viaje para que tu futuro económico, Tauro, cambie. Tu futuro económico cambie. Esta propuesta llega ya, ¿ves? Aquí hay un personaje que está con una moto y está con una copa. La moto implica, cariño, desplazamiento. Esto llega ya. Que no te sorprenda que a lo mejor de repente, antes que se acabe el mes, vas a tener esa propuesta, mi querido Bisonte. ¿Vale? Muchos de vosotros van a tener que emigrar, o a lo mejor puede ser que me digas, Richard, ya me está pasando.
Te recomiendo, mi querido Tauro, aprovecha las oportunidades. Ahora es tu momento, Tauro. Siento que tú estás brillando. Ahora es tu momento. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Me sale lo que es un Capricornio. Me sale Leo. Me sale lo que es Virgo. Cierras con un Escorpio. Muy bien. Te voy a dar lo que es iniciales. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Si esa propuesta, cariño, que está en el extranjero, lo relacionamos con el amor, a lo mejor si tú estás tratando de resolver algún documento legal para poder estar con esa persona, que no te llame la atención, cariño, que todo empieza a agilizarse. O esta persona te dice, me caso contigo, y se arregla todo. O tú viajas por amor. La letra Z, la letra L, la letra S, la letra V. Muy bien, bisonte. Vamos a ver un consejo del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver, cariño. Salió una carta. Tenemos lo que es la carta del as de espadas. La carta del as de espadas, cariño, representa una oportunidad, ¿vale? Una oportunidad que viene por mandato divino. Se te va a devolver algo, Tauro. Se te va a devolver algo que tú creías que ya estaba finalizado, que ya no había oportunidad de poder recuperar esto. Esto puede ser una persona que se marchó de tu vida. Esto puede ser algo económico, algo material, un dinero que tú estás esperando. Se te va a devolver algo. Algo que tú creías que ya estaba zanjado. ¿Por qué? Si te das cuenta, cariño, aquí hay una espada. Y esta espada le está tomando unas manos que son esqueletos. Si te fijas, por aquí también se ven las costillas, cariño. Pero tiene una armadura. Quiere decir, mi querido bisonte, que tú has pasado por mucho, cariño. Has pasado por mucha tristeza. Te ha dolido, bisonte, que te quitaran de repente aquello que para ti era muy importante. Te ha causado mucho dolor, Tauro. Mucha tristeza, porque la carta de la muerte, cariño, nos dicen también de que posiblemente has tocado fondo, has cerrado un ciclo. Pero viene lo que es un renacimiento, un nuevo comienzo, un principio, una oportunidad, bisonte. Y esta oportunidad, cariño, te lo da Dios. Te lo da Dios, te le da el universo. Si tú no crees en Dios, te le da el universo. Tú lo empiezas a traer, bisonte. Algo que tú creías que era imposible, llega a tu vida. Bisonte, ¿vale? Vamos a continuar. Aprovecha las oportunidades, Tauro, porque siento que es un mes de oportunidades. Vamos a ver, bisonte, qué me dicen los ángeles del amor. Vamos a ver, Tauro, ¿qué me dicen? Romanticismo. Escucha, mi querido bisonte. Sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vivido. Esta carta está relacionada para aquellos que en estos momentos posiblemente estás conociendo a alguien nuevo, ¿vale? A alguien nuevo. Y también para aquellos que a lo mejor de repente, cariño, por X motivo te separaste de esta persona y esta persona, corazón, vuelve otra vez lo que es a tu vida, ¿vale? Pero no sé por qué me inclino más para alguien nuevo, no alguien del pasado, sinceramente, ¿vale? Me inclino más para alguien nuevo. Me dicen, esta persona va a estar posiblemente solteros y solteras, para aquellos que todavía no conocen a nadie, ¿vale? O esta persona todavía no se pone en contacto contigo, porque recuerda que al principio de la lectura te dije, hay alguien que ya está en contacto contigo y tú te preguntas cuáles son sus intenciones. Esa es otra historia. Esta persona quiere algo pasional, tú le gustas, todavía no quiere una relación firme. Pero muchos de vosotros que no tienen a nadie, ni perro que le ladre, cariño, van a conocer a una persona que va a ser muy atento, muy atenta. Esta persona va a ser cariñoso, cariñosa. Esta persona, cariño, va a estar loquito y loquita por ti. Porque aquí hay un romanticismo, ¿vale? Esta persona te va a entregar todo sin ocultar nada. Es una persona muy transparente. Es una persona que sabe lo que quiere o que posiblemente también ha pasado por decepciones.
Una persona real, real, cariño. Una persona que el primer día que te conozca va a ser muy sincero, muy claro. No va a ocultar nada. No se va a guardar nada. Y quizás a ti esto te va a sorprender. Quizás, a lo mejor si ha tenido una historia te lo va a decir. Yo he terminado lo que es una relación. Esta persona no me deja en paz, pero yo no quiero saber nada. Quizás te lo va a decir así, pero esta persona va a ser muy sincero, muy sincera. Solteros y solteras, prepárate. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, qué me dice respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido bisonte. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido bisonte. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del diablo es un no, puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del juicio es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis. Vamos a ver qué me dice economía. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Cariño, veo mucha luz en tu vida. La carta del 2 de bastos. Muchos de vosotros, bisonte, van a estar con una semana de entrevistas, ¿vale? Vas a estar compitiendo posiblemente por un trabajo, por un proyecto o por un documento también. Porque puede ser que vas a estar rindiendo exámenes. Vamos a continuar. La carta del 2 de espadas. Tienes un poco de dudas. A lo mejor me dice Richard, a lo mejor este trabajo no es para mí, esta persona no me va a aceptar. Siento que no voy a aprobar ese documento o esa entrevista. La carta del 2 de pentáculos, cariño. Te van a llamar para otra entrevista más. Entonces, si a lo mejor de repente esto tiene filtros, pasas ese filtro, ¿vale? Si tú de repente, vamos a suponer que me dices, Richard, no he aprobado ese documento, vas a tener otra oportunidad. Vas a tener. Y aquí yo veo, cariño, que tú vas a ir preparado y preparada, ¿vale? Te vas a entusiasmar. Y cierras con la carta del 4 de oros. Esto es tu principio para el cambio, cariño. Entonces, como dice, ¿no? El que la sigue, la consigue. Si en la primera opción o en la segunda opción, cariño, no has podido realizarte en ese trabajo, en ese proyecto, ahora viene tu oportunidad, mi querido bisonte. Siento que vas a estar una semana de entrevistas, de conversaciones, de ponerse de acuerdo en algo, de firmar documentos, pero todavía no es el final. Todavía falta pasar otro filtro más, pero va a ser tuyo, bisonte. Cariño, por Dios, te merece lo mejor, Tauro, te merece lo mejor, mi bisonte. A ver, vamos a ver qué me dicen las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Me sale lo que es la carta de la sota de copas. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, hay una persona que te llama la atención, pero a veces tú sientes como que es un poco inmaduro, inmadura, posiblemente por su edad. O te gustaría que tus hijos pues simplemente asienten la cabeza, ¿no? Que se estabilicen. Estas personas son buenas personas, simplemente que necesitan a alguien que lo guíe. Puede ser que esta persona vive cerca del mar, cerca de la costa, cariño. Elemento agua, Cáncer, Piscis, Escorpio. Piel blanca, se pinta el cabello de algún color. Ojos claros. Es muy atractivo, muy atractiva. La carta del Rey de Copas, otra persona de elemento agua, pero mayor de 40 años, cariño. Hay una persona con la cual, mi querido bisonte, puede ser agua, también puede ser cualquier signo, ¿vale? No se centren en algo. Mayor de 40 años, con textura gruesa, cabello corto, puede ser que tenga canas. Si es varón, cariño, tiene barba. Vive cerca de la costa, cerca del mar. Inclusive de repente vosotros tienen hijos en común. Pero puede ser que esta persona no tiene contacto contigo o no se ha hecho responsable. Puede ser, cariño. Esta persona está pensando. Esta persona está recordando. Esta persona, aunque vosotros no tengan contacto, esta persona te lleva en su mente. Quizás su conciencia, cariño, ¿vale? Pero que no te llame la atención que en algún momento sepas algo de él o de ella. Vamos a ver. La carta también del Caballero de Oros, cariño. Hay un personaje, mi querido bisonte, que se marcha. Posiblemente esta persona puede ser
yo que sé que está lo que es en tu trabajo, a lo mejor tú sentías una conexión o una atracción con él o con ella y se marcha. Esta persona, cariño, necesita encontrar su camino. Aunque me dice Caballero de Oros que puede ser Capricornio, Tauro, Virgo, también puede ser un Sagitario. Por otra parte, también, mi querido bisonte, siento que muchos de vosotros me dice Richard, yo lo único que quiero es mi paz mental. Muchos de vosotros, cariño, y me encanta tu manera de pensar, sinceramente, porque el dinero, cariño, se consigue. Las cosas materiales se consiguen, Tauro. Se consiguen. Siento que tú me dices, Richard, mi paz mental es lo mejor para mi vida. Prefiero perder dinero, prefiero perder propiedades, porque aquí una persona deja todo, pero quiero ser feliz. ¿Vas a tomar esa decisión o hay una persona que toma esa decisión? Algunos de ellos pueden ser altos o altas, o vosotros, cariño. Piel trigueña o están muy bronceados o bronceadas. Cabello ondeado o cabello crespo también. Muchos de vosotros, cariño, o viven de repente apartados de la ciudad, del centro, como dicen aquí, cariño, o vives en un pueblo, o ellos de repente son de un pueblo. Bendiciones, mi querido bisonte. Recuerda, Tauro, que es una semana de éxito para ti. Vas a ver la luz, todo se pone en orden. Es como si estuvieras desarrollando el tercer ojo. Te puedes anticipar ante las cosas buenas, ante las cosas malas. Vas a empezar a traer lo mejor para ti. Te quiero, bisonte. Y muchas personas se acercan en tu vida. Quizás de repente porque tienen curiosidad por la parte pasional, pero también para aquellos que no están con nadie, aparece una persona nueva que es leal, que es sincero y sincera. Te quiero, Tauro. Sé feliz.